Nuevo, bienvenidos y bienvenidas todos quienes se están sumando. Estamos felices de que estemos en este encuentro y vamos a comenzar con el primer panelista que tenemos en sala, que es César Vallejo, consultor de grupo educativo, asesor en el programa de Microsoft Showcase School y es un docente líder en el programa de la Academia Naval Almirante Illingworth de Guayaquil, Ecuador. Es miembro del equipo de transformación digital de esta institución. César tiene mucho conocimiento de todas las herramientas y aplicaciones que tiene Microsoft. Se distingue por ser Minecraft Certificate Mentor y Master Training en certificación de Microsoft Innovator Educator Expert. Y recientemente ganó un concurso a nivel regional de Mi Expert, donde fue elegido como ganador en la categoría de Empower Learner, no sé si lo dije bien, y participó en el encuentro Education Exchange que se llevó en Costa Rica. De hecho, hay mucha gente que estuvo en Costa Rica, que puedo ver por ahí, a Gallanet, a Gualberto, es un gusto, bueno, a Natalia, César, encontrarnos nuevamente. Adelante, César. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, María José. Voy a compartir mi presentación, ¿ok? Listo, me avisan si ya la pueden ver. Me avisan cuando puedan ver el PowerPoint. Perfecto, César. Ya vemos. Ahora sí. Ok. Ya, ahora sí. Ok, muy bien. Vamos a... A mí me tocó la parte más sencilla, la parte que es de preguntar y donde solo tengo 10 minutos para hablar, así que no tengo tiempo para respuestas de preguntas. No, mentira, estoy bromeando. Sí, vamos a responder. Ok, vamos a comenzar mi parte con la pregunta que es muy evidente. ¿Qué es la inteligencia artificial? Primeramente, ¿no? Entonces, para hacerlo muy sencillo, inteligencia artificial vamos a pensar primero en el ser humano, ¿ok? El ser humano tiene su inteligencia y él percibe cosas. Esa es la primera parte de la inteligencia del ser humano, percepción, por nuestros sentidos, ¿no, verdad? A lo que percibimos algo, tenemos nuestro poder de razonamiento. Razonamos, recibimos una imagen, recibimos una sensación, un gusto, y de ahí razonamos. Sabemos si esto es bueno, es malo, nos gusta, no nos gusta. Y ahí viene la parte de tomar decisiones. ¿Okay? Cuando tomamos decisiones, al percibir, al razonar y al saber si lo que voy a hacer es bueno para mí, es peligroso, es dañino o me va a mejorar mi estilo de vida, yo aprendo. ¿Ok? Percibir, razonar, tomar decisiones y aprender. Esa es una inteligencia. Ahora, ¿qué es inteligencia artificial? Porque esa es la parte humana, ¿no? La inteligencia artificial son programas que imitan los procesos que se ejecutan en la inteligencia humana. Así de sencillo. No entremos a lo que es programa. Yo no soy programador. Es un idioma para mí que no puedo leerlo, ¿no? ¿Verdad? Pero así es como trabajan los desarrolladores creando estos programas que imitan la inteligencia. ¿Y cuán lejos estamos nosotros de utilizar esta inteligencia artificial? Y aquí quiero que ustedes me ayuden con su respuesta. Miren, aquí tenemos esta pregunta. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos o aplicaciones utilizan inteligencia artificial? ¿Ok? Tenemos una calculadora, número 1. Número 2, impresora. Número 3, Word. Número 4, PowerPoint. Número 5, YouTube. Y número 6, Teams. Yo quiero que en el chat ustedes pongan si utiliza inteligencia artificial, ponen 1, sí. Si no, ponen 1, no. Así, rapidito. Vamos a ver en el chat. 1 sí, 1 no, 2 sí, 2 no. Eso significa si utiliza o no utiliza. Por ahí dice, ninguno utiliza inteligencia artificial. Muy bien. Otro dice, el 1 sí o el 1 no. Ponen el número 1. Ya, perfecto, gracias, Lino. La impresora, el Word, PowerPoint, dígame. 2, el 6 sí, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. El 5 sí, ya, vamos contestando. Bien. Ok, my friend, stop. Ahora sí, vamos a contestar nosotros. Vamos a contestar nosotros por cuestión de tiempo.
Si ustedes tienen otra idea, me dicen. La número 1, ¿tiene o no tiene? ¿Sí o no? Mira. No. No tiene inteligencia artificial, porque la calculadora recibe una información y la calculadora le da una información dependiente de esa. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. 1 más 1, 2. En cualquier parte que usted le dé, 2 más 2, 4. La calculadora no aprende, la calculadora solo da información de lo que usted le emite o le pone en las teclas. La impresora de la misma forma, la impresora no les cambia las figuritas ni le pone un mejor título. Usted le escribe en la computadora, le envía la impresora imprime lo que usted envió. No tiene ese poder de discernir qué hacer o qué no hacer o qué sugerir. Vámonos a Word ahora. Word, todos usamos Word. Ustedes han utilizado en review el icono que se llama Design. Design, si usted pone un título, Estudio Ecológico del Medio Ambiente del Ecuador, Word le da una perspectiva o ideas de qué usted puede escribir, cómo puede ordenar las cosas. Eso se llama inteligencia artificial. Ahí está usando inteligencia artificial. PowerPoint, de la misma forma, tiene el icono Design. YouTube, miren aquí en YouTube. En YouTube, hoy día entra y quiere ver videos de rancheros. Las rancheras, las canciones rancheras. Mañana entra otra vez canciones rancheras. Pasado mañana entra otra vez y se encuentra con que en todo su panel de su canal hay muchas canciones o tipo rancheras que usted pidió anteriormente o que no ha pedido, pero son del mismo tema. Eso se llama inteligencia artificial. En Teams, ¿alguno de ustedes ha utilizado Reading Progress o progreso de lectura dentro de Teams? Levante la mano. Sí. Sí, ok, muy bien, ahí está, Alberto. Ok, sí, eso posee inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde voy aquí? Muchas de las cosas que usamos diariamente, tal vez no sabemos que ya estamos usando inteligencia artificial. Por eso no hay que como, ay, no, inteligencia artificial recién está saliendo o es negativa o cómo la vamos a usar. Sin saber, ya la estamos usando porque a medida que va avanzando el tiempo, todas estas aplicaciones se van nutriendo de todos estos programas que los desarrolladores nos lo dan. ¿Ok? Vamos al siguiente diapositiva. Un ratito, aquí, ya. Miren, y esto es una pequeña historia nada más, ¿no? Miren que empezó desde 1956, pero quiero que tomen en cuenta algo. En 1956 se llamó inteligencia artificial, ¿ok? Tratando de imitar el pensamiento humano. Pasaron 41 años, ¿sí ven? 41 años y en 1997 sacan las máquinas de aprendizaje. Ya no solamente tratan de imitar, sino que ahora quieren aprender de los programas, le enseñan a la computadora a aprender. En 1997 pasan 11 años, pasan 20 años, soy malo en matemáticas, pasan 20 años al 2017 y ya empezamos a tomar decisiones en inteligencia artificial que aprende y que toma decisión. Y solo pasan 4 años y en el 2021 ya tenemos la inteligencia artificial generativa, es decir, por un estímulo, por una pregunta, por una cuestión oral o por una imagen, la inteligencia te da una respuesta, te da información, te sugiere algo. Te acelera tanto, tan rápido que hay que estar montados en este tren si no nos quedamos atrás. Siguiente. Y miren, y aquí viene esta unión, este vínculo entre Microsoft y OpenAI. Ellos se unen, son aliados estratégicos para mejorar la vida del ser humano, para hacer las cosas más fáciles y para que un trabajador o un estudiante sea más eficiente y eficaz al hacer sus tareas. Y si se une OpenAI y Microsoft, tenemos todas estas tres, no son programas, sí, claro, programas, serían programas como ChatGPT, Codex and DALL-E. ¿Qué es ChatGPT? Para entender rápido genera información escrita por medio de un estímulo escrito. Codex genera información de lenguaje de programas por medio de un estímulo escrito y DALL-E
genera una imagen, genera imágenes por medio de un estímulo escrito. Toda esta información, toda esta tecnología ya está ahora siendo vinculada con Microsoft. ¿Ah? Y aquí termino, para dejarlos así con la duda, miren, esta es parte muy técnica para mí, yo no soy tan técnico, pero yo lo entiendo de esta forma. En la nube, como ejemplo, estoy cogiendo Azure, porque a mí me encanta Microsoft. Azure Azure Inteligencia Artificial tiene dos partes, la parte del usuario y la parte de los desarrolladores. Para mí, los magos, los genios, yo soy solo un usuario. Aquí estoy yo, usuario de Microsoft, yo utilizo Microsoft 365. También utilizo las plataformas de aplicaciones, pero en la nube, en el Machine Learning está los servicios que ofrece la nube, los modelos de inteligencia artificial, como ven aquí, reconocimiento del habla, los lenguajes, la toma de decisiones, ¿ya? Todo eso está vinculado con las dos partes. ¿Y cómo los vinculamos? Aquí un ejemplo muy rápido, porque ustedes dirán, pero yo ni siquiera toco la parte de desarrolladores. Ajá, miren, yo utilizo Microsoft 365 y yo quiero tomar una encuesta, ¿ok? Encuesta, yo utilizo, ¿qué aplicación utilizo de Microsoft si quiero tomar una encuesta? A ver. Excelente. Form. Entonces, cojo Form. Y lo quiero poner en un dashboard bien bonito que me dé información automáticamente. ¿Qué plataforma utilizo? Power BI. Power BI. Muy bien, pero quiero que me den consejos de las métricas. ¿Cuál es mi mejor métrica a seguir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cuál modelo de inteligencia artificial utilizo? Que dice decision, pero no. Decision, exactly, very good. De avatar. Muy bien, mister. Utilizo Metrics Advisor y utilizo Decision. ¿Sí ven? Todo esto está vinculado. Entonces, yo estoy utilizando Microsoft 365 y vinculo estas dos partes de toda esa nube en Azure. Si estoy utilizando, y aquí termino, si estoy utilizando Microsoft 365 y envío una lectura y el estudiante utiliza Immersive Reader, ya me voy acá, al escenario, y quiero que el estudiante vea las palabras, si es que las entiende o no, utilizo Language. Quiero que la traduzca, utilizo Language. ¿Sí me explico? Entonces, de una u otra forma, en nuestras actividades estamos uniendo todas estas dos secciones, la del usuario y el desarrollador, y a la vez estamos utilizando inteligencia artificial. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, César. Aplausos ahí, pueden poner reacciones en sus pantallitas, perfecto. Agradecemos mucho esta síntesis, también haberte ajustado al tiempo y entrar en este barrido general que nos pone en el contexto, ¿no es cierto? Y en el desafío en que estamos. Recuerden que el propósito es estimular la conversación que vamos a tener posteriormente. Así que aquí hemos quedado como dentro del panorama y las opciones que desde Microsoft están en juego hoy. A continuación, entrando en la línea de la reflexión pedagógica frente a este fenómeno que ha sido muy bien descrito por César, lo voy a dejar con Marcelo Garrido. Alguien ahí tiene un micrófono abierto, le pido su ayuda en silenciar. Bueno, Marcelo es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, es profesor de Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha, de acá de nuestro país, en la región de Valparaíso, tiene un magíster de Desarrollo Cognitivo en la Universidad Diego Portales y también en la Universidad de Chile ha hecho estudios de neurobiología. Él, al mismo tiempo, coordina el postítulo de Educación de Ciencias Naturales y está aquí porque sus intereses de investigación están en el desarrollo cognitivo, los ritmos biológicos en contextos educativos y con especial atención en los perfiles de cronotipo e inteligencia. Por lo tanto, esta irrupción de la inteligencia artificial es para él también un fenómeno muy valioso y nos va a comentar desde su perspectiva, ¿no es cierto?, cómo las preguntas y el cómo nuestra solidez pedagógica puede mantenerse ahí en juego.
Muy bienvenido, mucho gusto, Marcelo. Te dejo el espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Vittorio, por la presentación. Comparto pantalla y a diferencia de César, voy a intentar poner en la mesa 2 o 3 ideas generales de la educación y algunas ideas particulares, justamente para motivar estimular la discusión posterior. Me voy a controlar el tiempo porque tiendo a hablar mucho, entonces, mira, fíjate que es interesante escuchar a César y mostrar la oportunidad y un poco el desarrollo histórico de la inteligencia artificial, ¿no? Desde hace ya varios años, y cómo esto iba evolucionando, y hoy día nos enfrentamos a un escenario con la inteligencia artificial generativa, porque yo creo que desde el punto de vista educativo, pedagógico, nos tensiona en esta reflexión entre proceso y producto, y que está, pienso, vinculado a lo que las y los estudiantes tienen que hacer. En esa lógica, ¿cierto?, el proceso educativo básicamente tiene que ver con provocar cambios en las personas para que puedan participar en la actividad social y desarrollar su proyecto de vida, ¿cierto? En esta lógica de inclusión social. Y eso básicamente se centra o debiera adaptarse de manera equitativa desde la justicia social, si ustedes quieren, a la necesidad y la característica que los estudiantes tienen, a sus trayectorias de vida, a su trayectoria educativa, a sus contextos culturales, su identidad. Y las capacidades o las habilidades que tienen que ver con pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía mediada por el pensamiento metacognitivo, eventualmente los prepara para el desafío en este mundo actual, contemporáneo, donde la tecnología sin duda tiene un rol extremadamente relevante y nos ha generado un escenario de flujo de información, de acceso a la información a la mayoría de las personas, ¿cierto?, que puede ser abismante, pero otra cosa es que somos capaces de hacer con eso. Sin embargo, hay una crítica sobre la capacidad adaptativa que tienen los sistemas educativos. Hay una crítica sobre cómo las escuelas, las instituciones educativas, ¿cierto?, las instituciones formadoras, incluso en alguna medida profesionales también, se adaptan a estos nuevos elementos sociales, culturales, ¿cierto?, tecnológicos. Y se le describe como anacrónica, ¿cierto?, en el sentido de que pone foco predominantemente en el aprendizaje memorístico y donde la conexión con los contextos de desarrollo pareciera no ser lo suficientemente potente para motivar y estimular, ¿cierto? Yo escuchaba a César hablar sobre el razonamiento y la inteligencia, pero la componente subjetiva, emocional, también pasa por cómo nosotros nos vamos desarrollando en esos distintos entornos y nos vamos construyendo con una mirada más crítica sobre esa realidad y tomamos decisiones sobre esa realidad. Entonces, estos elementos que además la conexión teórico-práctica, hay datos que muestran, por ejemplo, que los profesores tenemos un discurso teórico sobre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, pero también hay una práctica que no necesariamente coincide con ese discurso teórico. Y esto eventualmente puede traducirse en falta de inclusividad o desigualdad. Perdón, era para el otro lado. Y Pozo ya hace algunos tiempos, antes de 2015 incluso, habla de esta idea de que estamos desfasados en relación a las condiciones de desarrollo social y culturales que los estudiantes tienen. Y claramente, el cómo nosotros vamos entendiendo estas dinámicas sociales y las incorporamos en el aula, demanda de nosotros, profesores y profesores, una discusión y una puesta en acuerdo, ¿no? No es solo la coyuntura actual que nos convoca en esta reunión sobre la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa. Hay otros temas como la educación ambiental, que también es relevante, y cómo no solo son contenidos medioambientales o ecosistémicos, o estrategias como el reciclaje. No estoy diciendo que no sea necesario, sino como más allá de un enfoque más sistémico sobre la comprensión de estos problemas nos lleva a tomar decisiones que a lo mejor pueden ser mucho más favorables y en el presente y no en el futuro, ¿no? El problema de agua lo tenemos hoy día, no en 20 años más, por ejemplo. El problema de la inteligencia artificial generativa la tenemos hoy, no en 20 años más. No obstante, en 20 años más probablemente la inteligencia artificial evolucione en tanto esa capacidad de aprender y razonar que tiene. En consecuencia, el proceso educativo nos pone ante un escenario en que probablemente el foco de nuestra reflexión tenga que ser el aprendizaje, ¿cierto? Tenemos un escenario tecnológico que ya desde hace años, ¿cierto? Más allá de las distintas etapas de la inteligencia artificial, la Internet, por ejemplo,
si mal no recuerdo, y César me puede corregir, a finales de los 90, comienzos de los 2000, aparece como una herramienta poderosísima para el acceso a información, ¿cierto? Que no necesariamente es equitativa, no es de acceso total. La pandemia nos constató eso y no todos los niños y niñas tenían acceso al Internet y a los dispositivos, en tanto tuvimos que desarrollar clases online, que también es una discusión dentro del desarrollo tecnológico, y que eventualmente nos demanda, ¿cierto?, entender cómo estamos aprendiendo, cómo estamos socializando, cómo nos estamos comunicando. Y probablemente pensar en una cultura del aprendizaje y redefinir probablemente lo que entendemos por conocimiento y cómo este se produce y se transforma. Cómo nosotros operamos sobre este conocimiento y lo transformamos de una manera en que nos permita, ¿cierto?, participar y tomar decisiones. Preguntarnos cuáles son las capacidades que los niños y las niñas podrían desarrollar para poder participar activamente en aquellas acciones, dimensiones, ámbitos de desempeño que tienen que actuar, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, o mirando la tecnología y la educación, ¿cierto? La producción de conocimiento está íntimamente vinculada a la información y particularmente hoy día, ¿cierto? Y bueno, ya hace rato ya también a la inteligencia artificial. El acceso a información nos pone en dilemas éticos, por ejemplo, en términos de cómo la gestionamos, cómo la procesamos, ¿no? En términos de cómo las tareas que los estudiantes hacen no es un copiar y pegar, donde el plagio, por ejemplo, ha sido motivo de discusión, y particularmente en la universidad, y sobre todo en aquellos ámbitos donde se desarrollan productos de conocimiento, como las investigaciones, por ejemplo. Entonces, la tecnología ha contribuido al desarrollo humano, ¿cierto? Aportando información para que nosotros podamos construir y convertir esa información en conocimiento. En consecuencia, pensar hoy día en la función social que tiene la educación con estas nuevas herramientas que aparecen, con estos nuevos desarrollos, es un deber que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Que implementar, y sobre todo en función de pensar cómo se aprende y cómo se enseña, ¿no? Cómo estamos aprendiendo y cómo estamos enseñando, ¿cierto? La neurociencia hoy día también nos ha contribuido de algún modo a entender estos procesos, y probablemente vamos a tener que revisitar y redefinir algunos elementos que, no obstante, el constructivismo, el aprendizaje social, el cognitivismo también aportan, pero a lo mejor en este nuevo escenario tenemos que repensarlo de una cierta manera. Entonces, dado este escenario, preguntarnos qué se debe aprender, ¿cierto? Probablemente lo tengamos que poner en juego desde el punto o desde la dimensión curricular, ¿no? Lo que las personas deben aprender. Las políticas públicas ciertamente nos ofrecen un escenario y orientaciones, pero otra cosa también cómo nosotros, docentes, pensamos en adecuaciones contextualizadas, en adecuaciones curriculares contextualizadas en función de las necesidades que los distintos grupos, los distintos territorios, las distintas identidades tienen. En el ámbito de la formación docente, los que participamos de la formación de profesores, evidentemente tenemos que pensar también cuáles son las necesidades y los requerimientos que hoy día presentan y cómo esto también se proyecta hacia un futuro. Y también desarrollar una suerte, no sé si llamarla epistemología de la inteligencia artificial o una epistemología de los procesos de flujo de información y conocimiento vinculado a las tecnologías, que pasa mucho más allá de ser un nivel usuario, ¿no? Sino entender qué es lo que está detrás y cómo esto provoca y convoca a esa construcción de conocimiento. Entonces, pienso que las escuelas debieran ser capaces de discutir sobre la incorporación de estas nuevas tecnologías en los procesos educativos, considerando todos estos elementos de inclusividad, equidad, justicia social. El acceso, ¿cierto?, para todas y todos pareciera ser relevante, porque aquellos que eventualmente no logren tener esta conexión, estos dispositivos, o la comprensión o el aprendizaje suficiente, probablemente van a empezar a quedar excluidos de ciertos elementos sociales como incluso laborales que podrían afectarlo. ¿Cuáles son las estructuras cognitivas que podrían estar asociadas a la incorporación de esta inteligencia generativa? ¿Cómo estamos pensando? ¿De qué manera las habilidades de pensamiento, y particularmente aquellas que te conducen a niveles altos de autonomía y de autorregulación, en función de poder evaluar críticamente los productos que estás consiguiendo con esta herramienta? Generar un aprendizaje, perdón, una cultura del aprendizaje, es decir, cómo aprendemos a aprender. Y eso tiene que ver con lo anterior,
cómo de manera autónoma nosotros levantamos elementos claves para nuestro proceso de aprendizaje y de manera continua. Comprender cómo la gestión del conocimiento no es solo la acumulación de productos o saberes establecidos, sino qué gestiones hay que hacer en concomitancia con la inteligencia generativa para poder construir este conocimiento. De ahí, de manera específica, entonces, a lo mejor pensar en algunos elementos, algunas habilidades para poder gestionar este conocimiento de manera más eficiente tiene que ver con desarrollar algunas capacidades de las personas, como voy a nombrar algunas, ¿no? La flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con esta capacidad de adaptarse a un entorno cambiante, la posibilidad de entender y tomar perspectiva respecto de los distintos escenarios y mi propia identidad y mis propias necesidades, de poner en juego conscientemente procesos que me permitan esa decisión o esa construcción de conocimiento, por ejemplo. Trabajar colaborativamente también es relevante en la medida que somos capaces de interactuar con un otro que nos permite co-construir y evaluar críticamente, probablemente, aquellos productos que vamos a conseguir con estas herramientas de inteligencia artificial. Una dimensión ética que, si bien es cierto, algo se ha mencionado desde algunas organizaciones, no hay necesariamente una regulación ética todavía en el uso. Hace un par de días alguien en Estados Unidos acudía al Congreso pidiendo, ¿cierto?, que haya una regulación del uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, esta capacidad para comprender, para aprender, ¿cierto?, para interpretar y para usar esta información, me parece que es el resultado de procesos cognitivos complejos, ¿cierto? Y eso eventualmente nos lleva a pensar cómo estimulamos esa comprensión y ese razonamiento a través de experiencias personales que puedan ser conscientes. Esta construcción de conocimiento implica esa subjetividad individual, esa identidad, la interculturalidad o la cultura a la que pertenecen los sujetos, sus trayectorias de vida, por ejemplo, y convertirla en experiencias de aprendizaje. Y así, dado este rol que progresivamente la inteligencia artificial empieza a ocupar en nuestro cotidiano, ¿cierto? Ya desde hace tiempo, pero particularmente este escenario que nos convoca hoy día, a lo mejor un par de preguntas que podrían ayudarnos al conversatorio que viene a continuación, a la conversación que viene a continuación, tiene que ver que cómo nosotros también profesoras, profesores o profesionales del ámbito educativo queremos formar personas en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestro dominio, ¿no? ¿Y qué deben aprender para poder operar, actuar, ¿cierto?, armónicamente en este nuevo entorno? Y desde el punto de vista de los docentes, ¿qué es lo que nosotros debemos saber y saber hacer para incorporar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿cierto? No como un propósito, sino como una herramienta para educar a las y los niños y niñas de nuestros países. Bien. Creo que me pasé un poquito, pero traté de apurarme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo. Creo que es un excelente material que podemos tomar en cuenta y reflexiones acerca de qué está pasando en educación con inteligencia artificial. La idea ahora es que tengamos diálogos en grupos en torno a 3 preguntas, que son las que estoy compartiendo en pantalla, que es cómo sostener la solidez del propósito educativo frente a la inteligencia artificial, qué capacidades y limitaciones ves en el uso de la inteligencia artificial en educación, y cómo es posible integrar los chatbots en educación para lograr aprendizaje más profundo. Los chatbots son los chats como ChatGPT, son estas que han estado muy de moda en este último tiempo, muy en boga, porque están abiertos para todo público y creo que más de alguna persona de los grupos va a haberlo usado. Entonces, la idea es ahora, los próximos 20 minutos, los próximos 20 minutos nos vamos a dividir en grupos de 7 personas, 7 a 8 personas más o menos, en donde la idea es que puedan compartir estas preguntas. Les vamos a entregar un Padlet a través de un link que les va a aparecer en el chat. En el chat de cada grupo, de cada sala, que se va a abrir de forma automática cuando terminemos esta instrucción, van a aparecer, valga la redundancia, las instrucciones de cómo organizarnos para esta segunda parte. La idea es que puedan escoger a un vocero o vocera
que luego en el plenario pueda representar el curso, o sea, representar al grupo con las reflexiones principales que salieron en este espacio de diálogo. Vamos a coger esos voceros de forma aleatoria que puedan participar y durante el chat que tienen en sus salas, que van a tener en sus salas, vamos a estar recordándoles los tiempos para que estén atentos y puedan ir avanzando y puedan llegar efectivamente a esta síntesis final. Dejo la palabra a Alison Layton, que es la encargada tecnológica de este evento, que nos va a mostrar el uso del Padlet para que nadie tenga alguna duda. Adelante. Perfecto, gracias José. Bueno, ahí ya están viendo en pantalla el Padlet con las 4 preguntas que nombraba María José. Para en cada equipo trabajar deben presionar sobre el más a un costado de la pregunta y acá ustedes colocan su respuesta. Yo solo colocaré 3 puntos por temas de tiempo y se va a ir añadiendo la respuesta de cada uno de ustedes. Así lo hacen en cada una de las preguntas y al final agregan solo la síntesis de la reflexión, que como explicaba María José, la idea es que ustedes puedan conversar y solo una persona pueda escribir esta. Entonces, ahora los enviaremos a las salas. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, nos van escribiendo por el chat de la sala y nosotros le damos respuesta. Gualberto, vi que levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta? No, estoy bien. Me imagino que ya en la sala estará el enlace. Gracias. Sí, perfecto. Se lo enviamos por el enlace, entonces ahora vamos a abrir las salas. En unos 10 segundos más o menos los va a derivar. Sí, si están cerrando las salas, uno a veces queda hablando en el limbo. Hola. Mira la frase del viaje de la sala, queda cortado. Muy bien, ya estamos Mucho volviendo todos. gusto de la vuelta. Ahí Natalia va a tomar la palabra. Natalia, ¿estaba todo bien con tu conexión? ¿Estás dispuesta para Sí. organizar el que viene? Perfecto, muchas gracias. Bien, todo perfecto. Muy buenas las discusiones ahí en los distintos equipos. Ahora los vamos a escuchar a ustedes unos minutitos a ver qué tienen para contarnos, qué estuvieron debatiendo, a qué conclusiones llegaron. La idea es que compartamos un poco lo que hemos charlado entre todos en cada una de las salas y a ver, no sé, ustedes vayan levantando la mano, así yo no voy a ser la profesora que diga y no mencione a alguien, porque ustedes van a estar pensando, yo no, no sé, voluntariamente, somos todos profes, así que sabemos de qué estamos hablando, voluntariamente que vayan levantando la mano para ir dándoles la palabra y que nos comenten un minuto, una reflexión rápida, un resumen de qué se puso en debate en cada uno de los grupos. Si están de acuerdo, bueno, empezamos a ver quién le gustaría iniciar este panel final antes de las palabras de Javier. A ver, no tenemos voluntarios. Sí, muy bien. Ahí tenemos algunas manos, muy bien. Perfecto. Bueno, empezamos con Federico. Nos quedan podemos, unas 5 personas más pueden ser parte de las explicaciones, así que no hay problema que dejen la mano levantada. Sí, Federico, te damos la palabra para que nos comentes qué sucedió en tu sala. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. En nuestra sala decidió que yo fuese el orador, presentador, y además éramos el grupo 1, así que estamos bastante bien. Respecto de la primera consigna, que era cómo sostener la solidez del propósito educativo frente a la inteligencia artificial, bueno, lo que conversamos fue esto de que más allá del uso adecuado de la inteligencia artificial, debe plantearse también un profundo cambio. Más allá de los cambios que de por sí exige utilizar tecnología, esto de estar permanentemente adaptándose a cosas nuevas, en mi grupo se planteó esto como un desafío. Es decir, el desafío a cambiar la forma en la que vamos a enseñar o en realidad no sé si es la manera de cambiar todo, pero
sí ver que nuestros estudiantes se están preparando para un mundo que va a exigir eso, ¿sí? Va a necesitar de esas habilidades. Respecto del punto 2 y 3, que era qué capacidades y limitaciones ves en el uso de la IA, y 3, cómo es posible integrar los chatbots en educación para lograr aprendizajes más profundos. Bueno, en un momento salió el tema de una entrevista de un argentino que nosotros hemos dejado ahí en el Padlet para que ustedes la puedan compartir, la puedan ver, porque indefectiblemente que capacidades hay que adquirirlas todas, son muchas, pero no vamos a llegar a eso si no empezamos a cambiar algo ahora, es decir, como que siempre estamos pensando, digo a nivel educativo, grandes desafíos, como vamos a hacer o vamos a cambiar, y no empieza nada. Entonces, el desafío es, empecemos ahora con algo y después vamos en la marcha viendo cómo lo mejoramos, porque sin duda que eso nos va a salir o nos va a sacar de esa zona de confort, por decirlo de alguna manera. Y después de la consigna 4 de la reflexión final, bueno, la innovación requiere inversión, esto en cuanto a formas de crecer, necesariamente requiere inversión, necesariamente requiere evaluar y reevaluar los presupuestos educativos para buscar docentes más preparados, más especialistas de sus espacios. No sé, por ejemplo, yo soy un profe de informática. Bueno, necesito volverme especialista de mi espacio para poder entrenar a esos chatbots que van a poder enseñar, porque además también me van a poder ayudar en mi trabajo. Y quiero cerrar con una reflexión que fue la que volqué en el cierre del Padlet, diciendo que mi papá, hasta no hace mucho, me decía que me tenía que preparar para un trabajo para toda la vida. Y mis pares, es decir, mis compañeros de trabajo, hoy estamos en una cosa de constante cambio, es decir, como que no nos podemos terminar de afirmar en ninguna pared, vamos como corriendo y de repente vamos ahí tratando de poder caminar. Entonces, yo creo que vamos a eso, a acostumbrarnos de alguna manera a estar en constante cambio y que eso no sea por ahí un problema para vivir y para trabajar y para llevar adelante esta educación que requiere grandes desafíos y grandes cambios. Perfecto, muchísimas gracias Federico, buenísima la reflexión, muy bueno tu resumen y retomo estas palabras de cambio, adaptación, desafío, creo que bueno, ha surgido en el grupo en el que estuve yo también fueron conclusiones y reflexiones similares, muy bueno Fede, muchas gracias. Gualberto, sí, te escuchamos. Gracias, pues gracias. En nuestro grupo, el grupo 7, estuvo Javier, Jamie, alguien más, perdón, pero realmente lo primero, y retomo lo de Javier, era replantear la pregunta, ¿no? Si realmente queríamos sostener el propósito y nos cuestionamos cuál era el propósito actualmente, si el propósito que tradicionalmente se ve con la educación sigue siendo el propósito que querríamos sostener. Y hablábamos un poco de la clave de formar personas que sepan relacionarse positivamente con ellos, con su entorno, y que se sepan adaptar a un mundo en constante cambio. Porque si esa frase ya se ha dicho N veces, pues hoy es más palpable, hoy es más real. Y en ese caso, estas capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial es cómo tenerla como un aliado, sabiendo que desde el lado ético hay retos, hay dificultades, pero que también presenta muchas posibilidades y que pareciendo paradójico, y eso es como parte de lo que resumo, parece que con toda esta tecnología, hoy por hoy, es el momento donde auténtica y realmente, en el contexto donde estamos, podemos humanizar más la educación. Porque hay muchos procesos que le podemos delegar a las máquinas, que las máquinas planifiquen, que las máquinas evalúen. Nosotros trataremos con las personas, formaremos corazones, estableceremos relaciones auténticas. Y entonces, en ese sentido, ¿es posible integrarlo todo esto? Sí, pero requiere un cambio de paradigma, de mentalidad que también pasa por la realidad de contextos latinoamericanos, y decir ahí hashtag Latam, porque al final las escuelas públicas padecemos de muchos males comunes. Sin embargo, también todos los docentes, que somos docentes, tenemos un sueño común, queremos lo mejor para nuestros alumnos, y ahí es donde está el reto y el camino. Perfecto, Gualberto. Muy bueno tu capacidad de resumen, espectacular. Rescato la frase de humanizar la educación, creo que esa es la clave también. Muy bueno, Gualberto, muchísimas gracias.
Bueno, creo que Pamela también, bajaron la mano ahora. Perdí. Jamie, te escuchamos, Jamie. Y después Pamela también había levantado la mano, así que quizás después de Jamie, si Pamela quiere hablar, le damos la palabra. ¿Cómo estás, Jamie? Te escuchamos. Hola Natalia, muy bien, gracias. Hola a todos. No, era más como para complementar un poco lo que ya habíamos discutido en sala con Gualberto, también con Daniela y con Javier y también alguien más que se nos unió al final. Lamento, no recuerdo el nombre. No alcanzamos a discutir mucho la última pregunta sobre los chatbots, pero quería agregar ahí. Los chatbots vienen precisamente a lo que nos mencionaba Gualberto, a humanizar la educación y a humanizarla desde qué sentido, porque los chatbots nos proveen datos, nos pueden generar esa información, esos datos sobre los cuales los maestros podemos tomar decisiones para realizar los cambios y solucionar las problemáticas que tenemos dentro del aula. Entonces, si tenemos una inteligencia artificial o una máquina que se va a encargar de proporcionarnos esos datos, es a partir del análisis de esos datos y de ese contexto humano que nosotros tenemos que podemos empezar a actuar y también a personalizar mucho más la educación. Yo les mencionaba a los maestros de la posibilidad de tener los chatbots dentro de los ABAs, que llamamos así, que nosotros tenemos nuestra planeación y que también los estudiantes tienen acceso y los padres de familia. Yo de pronto a un estudiante no le va a dar tanta dificultad o no se va a sentir tan avergonzado de preguntarle a un chatbot luego en casa algo que no comprendió en la clase que de preguntarlo en clase delante de todo el mundo, ¿cierto? Y luego esa información que recogemos puede ser utilizada en beneficio para poder mirar cuáles son esas, no sé, actividades temáticas o cosas que estamos realizando en clase que no están quedando claras a nuestros estudiantes, porque a través de ese chatbot vamos a poder recibir esa información, esos datos. Entonces nos van a ayudar a tomar decisiones más inteligentes. Genial, Jamie. Bien, agrego ahí, yo que estuve en el grupo 6 con Lorena, Luis y Paula, ¿sí? También la pregunta que también costó un poco más fue esta de los chatbots, porque bueno, acá en Argentina, en este conversatorio, vemos docentes de distintos países, ¿no? Pero creo que en Argentina lo que menos en las instituciones donde los que estamos aquí presentes trabajamos, que nos conocemos casi todos porque es una ciudad chiquita. Los chatbots es el que creo que lo que menos hemos utilizado en nuestras clases, entonces tampoco teníamos mucho ejemplo ahí. Lorena mencionaba, bueno, esto quizás en otros países se utilice un poco más, tengan ejemplos como el que nos acabas de mencionar, Jamie, así que muy bueno porque vamos aprendiendo entre todos y es la idea, ¿no?, de este conversatorio, que tengamos distintas visiones de distintos países y la forma en la que trabajamos. Así que muchas gracias, Jamie. Y te damos la palabra, Felipe. Sí, hola a todos, aquí desde Talca, Chile. Bueno, algo que comentamos, que surgió desde una mirada más gruesa respecto de cómo asegurar la solidez del propósito educativo, y que algo que parece obvio pero que no está de más recordarlo, es no perder de vista cuál es el propósito educativo. Que yo creo que en la medida que tengamos más claro, mejor podemos sostenerlo. Ahí, bueno, María José nos aportó esa mirada y en realidad es sumamente importante, y ese propósito podemos mirarlo de una manera general, como la educación en general, como el propósito también que se puede plantear un profesor en cada área, en matemática, en ciencia, en lenguaje, donde cada área tiene cierto propósito, ciertas habilidades que quiere desarrollar, que quiere estimular, etc. Y junto con eso, yo creo que es súper importante que el profesor pueda empezar a interactuar con estas herramientas, o sea, él convertirse en un real aprendiz de estas herramientas, porque en la medida que se someta también a ese proceso de aprendizaje, va a ir encontrando una mejor experiencia para después modelarla con sus estudiantes. Así que a perderle el susto, a meter las manos y aprender mucho de los alumnos también. Yo creo que eso también es sumamente importante, porque sin duda nos van a sobrepasar en el uso de estas herramientas. Así que ahí hay una gran fuente también para mantener lo que estamos haciendo. Y si tenemos el propósito claro, va a ser más fácil encauzarlo. Sí, Felipe, perfecto. Creo que has mencionado algo clave en esto de que ya ahora el docente no es el que tiene el conocimiento total y que lo sabe todo, sino que nuestros estudiantes también nos enseñan a nosotros. Y ya nuestro rol ahora es de ser mediadores, ¿no? Y más con todas estas nuevas tecnologías. Entonces tenemos que cambiar, adaptarnos.
empezar a pensar nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Repensarnos cómo enseñamos y cómo se aprende, y bueno, ir cambiando, como decía Federico al inicio, ¿no? El cambio es lo más importante y tenemos que empezar ya, porque ya venimos un poco atrasados en educación, como todos sabemos, bueno, la tecnología va mucho más rápido que el sistema educativo, entonces, bueno, tenemos que empezar a cambiar desde ahora. Así que, bien, bueno, muchas gracias, Felipe. Sí, Pamela, te damos la palabra. Hola, por acá el equipo 10, junto a Verónica y Ángela. Bueno, uno de los objetivos claros es lo mismo que mencionaba Felipe, sus respectivos parámetros en su utilización. La limitación, hablamos sobre de que no hay regulación en su uso para la educación, y que cómo se puede integrar el chat es viéndolo como una herramienta pedagógica, pero un desafío súper grande de que los docentes nos atrevamos a utilizarlo y también ver de qué forma conversarlo e irnos anticipándonos para reforzarlo dentro de nuestras aulas. Sí, Pamela, perfecto. Sí, en muchas de las salas también se charló esto de los riesgos y las limitaciones, ¿no? Como docentes estamos con esto del tema ético y cómo hacemos para corroborar que un ensayo, algo que yo le pedí a mis estudiantes, si lo escribieron ellos realmente o fue ChatGPT. Entonces estamos en esa controversia de, bueno, ¿cómo lo evaluamos? Vuelvo a lo que decía recién, de, bueno, ¿cómo enseñamos? ¿Qué vamos a evaluar y cómo vamos a hacerlo? ¿No? Creo que vamos a hacer un cambio muy importante en que ya esta evaluación escrita, bueno, va a ir creo que perdiéndose en algún momento, porque creo que hablábamos hace un ratito también de humanizar y el estudiante nos va a tener que demostrar, ¿sí? Habilidades humanas, no de las máquinas. Entonces, bueno, que argumente los por qué está a favor, su opinión, cómo llegó a hacer ese resumen, un montón de estas cosas que tienen que ver, bueno, como decía Pamela, la profesora, de, bueno, los riesgos, la ética, cómo vamos cambiando, y bueno, creo que, volviendo a repetir un poco lo de recién, tiene que ver mucho con el rol nuestro, que está cambiando impresionantemente a una velocidad tremenda, que no alcanzamos a ir adaptándonos a algo que nos tenemos que volver a reconvertir y volver a pensar. Así que nos va manteniendo activos, creo. Han cambiado los tiempos en que siempre hacíamos lo mismo, de la misma manera, y con las mismas cosas, el mismo libro. Y bueno, esto nos ha generado toda una dinámica de pensamiento diferente, que la verdad que es fabuloso que por lo menos todos los profes que estamos acá interesados en conocer de esta temática, curiosos de aprender, podamos ir entre todos enriqueciéndonos y poder empezar a cambiar, ¿sí? El primer paso es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias. Creo que estamos justo con el tiempo, ¿sí? Sí. Para poder cerrar, yo les voy a compartir 2 minutos antes de darle la palabra a Javier. Ya que estamos con nuestra estrella de hoy, ¿sí? A ver si ven bien mi pantalla, hablando de ChatGPT. Bien, yo les comparto acá mi pantalla para mostrarles, y le vamos a preguntar estas 3 preguntas que teníamos y que estuvimos debatiendo, ¿sí? A ver qué nos dice ChatGPT de esto que hemos estado debatiendo, ¿sí? La primera, ¿cómo sostener la solidez del propósito educativo frente a la inteligencia artificial? ¿Sí? Le puse en el prompt 80 palabras, porque si no seguramente tiene muchas más cosas para decirnos. ¿Y qué nos responde? Para sostener la solidez, del propósito educativo frente a la inteligencia artificial, es necesario encontrar un equilibrio entre la tecnología y la enseñanza humanizada. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para valorar la eficiencia y la personalización del aprendizaje, pero no debe reemplazar la interacción humana y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Los educadores deben integrar a la inteligencia artificial de manera consciente y crítica en el currículo, enfocándose en el pensamiento crítico, la creatividad y la ética,
para formar individuos con conocimientos sólidos y capacidad de adaptarse en un mundo cada vez más tecnológico. Creo que, bueno, vamos en el camino, ¿no? Muchas de las reflexiones y de las cosas que hemos dicho nos los ha resumido acá ChatGPT, y bueno, está de acuerdo con nosotros, creo, ¿no? La segunda, ¿qué capacidades y limitaciones ves en el uso de la inteligencia en educación? Nos responde, el uso de la inteligencia en educación tiene capacidades y limitaciones. Entre las capacidades, la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionando retroalimentación inmediata. También puede automatizar tareas administrativas y analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, sus limitaciones incluyen la falta de comprensión contextual y emocional, lo que estábamos hablando, ¿no? Hace unos segundos, la posibilidad de sesgos, algoritmos y la dependencia excesiva de la tecnología, que puede descuidar la interacción humana y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es importante utilizar la inteligencia artificial como una herramienta complementaria y garantizar su integración ética y crítica en la educación. Y por último, y ya vamos cerrando, la tercera pregunta era, ¿cómo es posible? Miren, encontramos ahí, está procesándonos. ¿Cómo es posible integrar los chatbots? A ver, no me va a responder. Parece que él está... ¿Cómo es posible integrar los chatbots en educación para lograr aprendizajes más profundos? A ver, vamos a generar un nuevo chat. Está muy difícil la pregunta. Está muy difícil. Me parece que sí. Bueno, nos está... Sabe que lo estamos evaluando. Entonces, bueno, esta nos va a quedar... Sorry about that. Solo que Fíjense, no nos quiere contestar. Palabras. Quizás, a ver. No, pero vamos a... No puede avanzamos. responder por sí mismo, sobre sí mismo. O quítele las 80 palabras a ver qué le dice, a lo mejor es menos. Muy bien, a ver. ¿Está pensando? Bueno, ¿vieron? Por eso, a ver, creo que sacando de conclusión esto, bueno, está pensando, se demora muchísimo, no es normal esto. Entonces, bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? La inteligencia artificial y las máquinas nos necesitan a los humanos. No son perfectos y nuestra mediación es súper importante. Así que creo que esto no estaba preparado que no respondiera, así que, pero nos da el pie para llegar a esta conclusión de que los humanos jamás vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial porque no son perfectos. Así que la parte humana creo que es lo más importante, ¿no? Gracias, Muy Natalia. bien. Puede ser que en su vocabulario no tenía los chatbots. Oigan, Puede bueno, ser. estamos en el tiempo, agradecemos toda la participación y ahora estos últimos minutos le hemos encargado a Javier Pascual, que es parte del grupo académico de la Universidad Diego Portales de Chile. Él es máster y doctor en educación, su tema es la investigación en los procesos de innovación y mejora educativa asociadas a la gestión, al liderazgo. Es un investigador asociado de nuestra universidad y también trabaja en la Fundación 2020 y es parte de la Fundación Momento Constituyente, que ha generado mucha inteligencia no artificial en nuestra sociedad en este último tiempo. Así que le hemos encomendado a él que de todo lo que hemos conversado pueda también ponernos a la luz de esa línea investigativa un cierre para este conversatorio. Así que adelante, Javier, mucho gusto. Gracias, Vittorio. Buenas tardes a todos. Espero hacerle honor a esa tremenda presentación. A ver, estaba pensando y mientras hablaban, hay algo que me llama mucho la atención, que es lo contradictorio de estas nuevas, de la entrada de las nuevas tecnologías, las paradojas que siempre se nos abren. Entonces quería compartir particularmente un par de memes de los que me acordé porque me llamaron mucho la atención. ¿Se está viendo?
Sí, Sí, primero perfecto, este que dice cuando me doy cuenta que ChatGPT puede hacer el trabajo por mí, que lo dice 2 veces con 2 caras absolutamente diferentes. Esta es la primera contradicción que nos pasa, esto que, oh, qué herramienta más bella, y después decimos, oh no, qué herramienta más bella, y quién soy yo ahora. Y este otro que habla de el profesor haciendo la evaluación en ChatGPT y el estudiante respondiendo a la evaluación en ChatGPT. No vamos a decir que no estamos usando ahora el ChatGPT para generar nuestras propias evaluaciones. Quería compartir estos 2 memes porque a mí me parecen súper sintomáticos de ¿cómo se llama? De cómo nos enfrentamos a las nuevas tecnologías. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Ya, súper. No, no. Quería decir esto porque nos enfrentamos a una situación que es nueva, nos asusta, no sabemos manejarla, y esto ha pasado siempre, ¿no? Hay infinita literatura sobre los efectos nocivos y los efectos maravillosos que puede tener la educación en la televisión en las salas de clase. Hay infinita literatura sobre los efectos nocivos y los efectos tremendos que pueden tener los videojuegos en la sala de clase. Ahora nos estamos enfrentando a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, que no son tan nuevas, digamos que ahora están muy sofisticadas y son muy abiertas, ¿no? Pero los algoritmos los estamos viendo hace tiempo, los algoritmos que nos ofrecen las redes sociales y que se usan en publicidad, solo que, claro, ahora están invadiendo la sala de clase y de nuevo nos enfrentamos a estos nuevos desafíos de ver cuán nocivos son y cuán maravillosos son. Y aquí yo vengo a hablar un poco desde mi expertise, desde el tema del liderazgo, para hacer como decirle, un tirón de orejas a los directivos, a llamar su atención y a señalar que este va a ser un trabajo que va a requerir de mucho liderazgo y que va a requerir no solamente de docentes activos e innovadores, sino de comunidades completas dispuestas al cambio, ¿no? Verdaderas comunidades innovadoras. Y que requerirán de líderes transformadores, ¿no? ¿Qué implica ser un líder transformador? Primero, va a implicar, y esto lo conversamos y lo dijeron en los plenarios, va a implicar repensar los fines y las expectativas de la educación. Estoy pensando que en un escenario tan contradictorio va a ser súper importante fijar metas claras, fijar un camino para la escuela. Y ese camino no es obvio, ¿no? No es un camino que hoy día, cuando decimos cómo sostener el propósito de la educación, lo primero que tenemos que pensar es cuál es ese propósito de la educación que queremos sostener. ¿Realmente queremos sostenerlo? ¿O es un propósito que tiene que empezar a cambiar? Vamos a tener que repensar el currículum. No solamente, yo sé que muchos países, Chile también, tienen un currículum central que a veces es un poco opresor y que cuesta moverse dentro y hay que cumplir con ciertos estándares, pero al mismo tiempo, en general los currículum permiten cierta flexibilidad que hay que tener, que hay que pensar y hay que pensarla en comunidad. Pensando qué habilidades necesitamos para el siglo XXI y cuáles habilidades podemos dejar de aprender. A veces nos encariñamos mucho con nuestras habilidades. Yo todavía tengo en mi cabeza números de teléfono de amigos de la infancia y no me sé el número de teléfono de mi señora, porque ya no se necesita la habilidad de recordar números de teléfono. No se incluso me he ido olvidando algunos cumpleaños porque tenemos agendas electrónicas y notificaciones, ¿no? Hay habilidades que ya no necesitamos y está bien dejarlas ir, ¿no? Lo importante es seleccionar cuáles son esas habilidades que no podemos perder en estos nuevos escenarios. Lo segundo importante del líder, además de generar una cultura unas direcciones claras, es generar una verdadera cultura de cambio. Y esto incluye crear incentivos concretos, ¿no? No solamente ir diciendo por la vida innoven, sino que generar incentivos para la innovación, generar fondos de innovación, generar bonos de innovación y sobre todo eliminar los incentivos punitivos hacia el error,
¿no? Permitir el espacio al error. La innovación necesita equivocarse y equivocarnos no es tan terrible. Los niños pasan 14 años en sus escuelas. Podemos equivocarnos 1 o 2 veces en esos 14 años. Por último, muy importante, el desarrollo de personas. Y aquí uno siempre piensa, sí, hay que formar a los profesores. Sí, es muy importante la formación de los docentes. Pero también es importante, por ejemplo, estimular los procesos de reflexión individual y colectiva. Generar espacios de reflexión para hablar de estos temas. Estos temas no puede ser un webinar al año, ¿no? Tienen que darse todas las semanas en la sala de clases. No en la sala de clases, perdón, en las salas de profesores, en los consejos de profesores. Tiene que haber espacios de reflexión y como detener la rueda un poco para poder hacer esto. Y además hacer que toda la comunidad sea un agente de cambio. De estudiantes y apoderados también pueden salir muy buenas ideas. Entonces un líder también tiene que saber aprovechar esas ideas para poder usar estas nuevas tecnologías. Y por último, no puedo no decir que todo esto que acabo de decir es súper importante hacerlo en el marco de la justicia social. Y aquí estoy hablando de cuidar de que por integrar nuevas tecnologías no dejemos atrás a estudiantes más desaventajados, no perdamos las altas expectativas y que siempre tengamos cuidado con la carga y la sobrecarga que nuestros sistemas educativos, probablemente en todo el mundo, tienen hoy. Eso. Muchas gracias. Excelente, pues, gracias a ti, Javier, gracias a todos y todas. Creo que además casi que estamos programados con ChatGPT, son las 18:04, habíamos planeado terminar a las 18. Y ha sido una jornada intensa, muy interesante. Sí, de Chile, gracias. Digamos, me refería a la duración, claro. Así que, bueno, la verdad es que tenemos que cerrar, despedirnos. Uno a veces se entusiasma, pero queremos respetar el horario. De mi parte, y luego doy el pase a María José, agradecerles a todos y todas, panelistas, quienes colaboraron. Un aplauso también para Alison, que estuvo en bambalina y produciendo toda la gráfica y las comunicaciones. A nuestros profesores y instructores de Microsoft y parte del grupo educativo que grabaron estos videos de invitación, ¿no es cierto? Así que yo me despido muy contento, que el diálogo siga en las salas de profesores, como dijo Javier, y hasta la próxima, porque creo que vamos a armar algo más grande a partir de esto con María José. Era un puntapié, les contamos que llevamos 1 año intentando abrir este espacio, hemos variado de tema y después de 1 año aquí estamos con inteligencia artificial. Eso por mi parte, que estén muy bien. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a dejar la grabación en el canal de Hub Escuelas Microsoft, que se vamos a dejar ahí en el chat, para que puedan compartirlo también con sus comunidades y atentos a las redes sociales porque de seguro se vienen nuevas cosas. Y eso, nos vemos. Así que tengan una buena tarde y muchas gracias por el tiempo. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao. Gracias a todos y todas.